Bueno, entonces vamos con la tercera parte de esta actividad. Espero que la última, depende cuánto se extienda. Me parece importante que leamos, ¿sí? Esto que tiene que ver con un fragmento de la obra de Saussure. Lo voy a ir leyendo, voy a ir parando y voy a explicar, ¿sí? El carácter social de la lengua o por qué no la puedo cambiar aunque no me guste. En cualquier época que elijamos, por antiquísima que sea, ya aparece la lengua como una herencia de la época precedente. El acto por el cual en un momento dado fueron los nombres distribuidos entre las cosas, el acto de establecer un contacto entre los conceptos y las imágenes acústicas. Es verdad que lo podemos imaginar, pero jamás ha sido comprobado. ¿Sí? Saussure menciona al significante como una imagen acústica. ¿Sí? Piensen que el mismo sonido de nombrar una palabra es una imagen acústica, ¿sí? Que se va a unir a un concepto. Entonces, ese contacto entre concepto e imagen acústica, no sabemos en qué momento se generó, ya lo recibimos así, ¿sí? De hecho, ninguna sociedad conoce ni jamás ha conocido la lengua de otro modo que como un producto heredado de generaciones precedentes y que hay que tomar tal cual es. Un estado de lengua dado siempre es el producto de factores históricos y esos factores son los que explican por qué el signo es inmutable, es decir, por qué resiste toda sustitución arbitraria. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros recibimos la lengua de nuestros padres, no nos cuestionamos por qué las cosas se llaman como se llaman y no las podemos cambiar de un día para otro, ¿sí? Por eso el signo lingüístico es inmutable. Razones sobre la inmutabilidad del signo. El carácter arbitrario del signo para que una cosa entre en cuestión es necesario que se base en una norma razonable. ¿Qué quiere decir esto? La relación entre significado y significante es arbitrario. Yo sé que silla se va a relacionar con el concepto mental de silla que tenemos todos. Nadie imagina otra cosa cuando se dice la palabra silla. 2. La multitud de signos necesarios para constituir cualquier lengua. ¿Sí? Piensa en el castellano, tenemos millones de palabras, ¿sí? Distintas, cada una de las cuales representa un concepto mental y que si yo cambio alguna de ellas dentro del sistema, va a cambiar el sistema en sí. Entonces no puedo estar cambiando el sistema todos los días porque se me ocurre, porque en realidad es algo muy grande, ¿sí? Para cambiar. 3. El carácter demasiado complejo del sistema. No se podría concebir un cambio semejante más que con la intervención de especialistas, gramáticos y lógicos. 4. La resistencia de la inercia colectiva a toda innovación lingüística. La lengua forma cuerpo con la vida de la masa social y la masa, siendo naturalmente inerte, aparece ante todo como un factor de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que los hablantes de una lengua son los que conservan a la lengua tal como la conocemos. Y acá hay otro punto importante que no me acuerdo si se los mencioné, que tiene que ver con la convención. ¿Sí? Para que una lengua tenga validez, tiene que haber una convención, ¿sí? O sea, una masa hablante que entienda y que se comunique a través de esa lengua, ¿sí? Si yo tengo una lengua y nadie la habla, se convierte en una lengua muerta y deja de existir, ¿sí? Sin embargo, no basta con decir que la lengua es un producto de fuerzas sociales para que se vea claramente que no es libre. Acordándonos de que siempre es herencia de una época precedente, hay que añadir que esas fuerzas sociales actúan en función del tiempo. Si la lengua tiene carácter de fijeza, no es solo porque esté ligada a la gravitación de la colectividad, sino también porque está situada en el tiempo. Estos dos hechos son inseparables. En todo instante, la solidaridad con el pasado pone en jaque a la libertad de elegir. Decimos hombre y perro porque antes que nosotros se ha dicho hombre y perro. Y esto que yo les decía, que cuando mencionan la palabra silla, escuchan el significante silla, todos van a imaginar una silla, ¿sí? Entonces todos decimos silla porque nuestras generaciones anteriores dijeron silla, ¿sí? Siempre la lengua va a estar ubicada en un tiempo particular, en una masa hablante particular. ¿Cuál es la cuestión? Que acá es donde podemos llegar a discutir si la lengua cambia o no cambia. En realidad la lengua cambia con el paso del tiempo, pero en periodos muy largos. Sí, obviamente, si nosotros pensamos en la lengua del siglo XVI, el perro también se llamaba perro, pero hay otros signos lingüísticos que fueron cambiando, ¿sí? No hablamos exactamente igual que como hablaban en el siglo XVI en España, ¿sí? Y acá tenemos las siguientes actividades que van a ser Una mesa es una mesa y Juan el tonto.
La idea con esto me gustaría primero que lo leyeran y que intentaran tener un acercamiento, ¿sí? No es muy difícil, una mesa es una mesa, tiene que ver con un hombre que vivía solo que de repente empezó a cambiarle el nombre a las cosas y empezó a llamar, no sé, a la mesa le llamaba cuadro y demás, que termina quedándose mudo porque nadie habla con él, porque nadie le entiende, ¿sí? Con esto que decíamos de la convención. Y la siguiente actividad tiene que ver con Juan el Tonto, que me parece un texto bastante gracioso, que este va a ser el texto que va a llevar nota, ¿sí? Pero me gustaría también que, como tiene alguna preguntita que ver con la actividad de una mesa es una mesa, estaría bueno que intenten hacerlo, ¿sí? Y en función de eso después lo charlamos y hacemos Juan el Tonto. Pero tengan en cuenta que lo que es muy importante dentro de estas dos actividades es esto que yo les decía de la convención, ¿sí? Y la arbitrariedad. Yo puedo cambiar arbitrariamente un signo lingüístico, pero si no tengo el apoyo de una masa hablante, ese cambio en la lengua no llega a buen puerto, o sea, desaparece, porque solamente lo voy a entender yo, ¿sí? Así que eso es muy importante. Y Juan el Tonto es muy gracioso el cuento en sí. Esto que dice actividades y demás, no le den bolilla, en realidad dejé la hoja entera porque tenía en la parte superior. Sí, de todas maneras, en el cuadernillo lo van a encontrar así tal cual, que son muchas actividades. Y por último, les dejé para que reflexionen qué pasa con esta pipa. Básicamente, este cuadro de René, creo que se llama René Magritte, o Migrit, algo así, no importa el nombre. Acá abajo dice básicamente, esto no es una pipa. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no es una pipa si yo estoy viendo una pipa? Bueno, acá está la cuestión y nos volvemos a remitir a la teoría de Saussure. Si Saussure dice que la lengua no es una lista de cosas relacionadas con objetos, podemos pensar que el signo lingüístico pipa va a estar formado por el significante pipa más el significado, o sea, la imagen mental que yo me esté haciendo de una pipa, ¿sí? La imagen mental que yo tengo de una pipa no es exactamente, o sea, no es algo material, no es algo que yo pueda agarrar. Y en este caso, este dibujo tampoco es una pipa, es una representación gráfica, ¿sí? Es lo que pasa con nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra pipa. Escucho la palabra pipa, inmediatamente se prende en mi cerebro el concepto pipa, sé para qué sirve, sé la forma que tiene, me la puedo imaginar, pero no la estoy viendo, ¿sí? En este momento, en el cuarto donde yo estoy, no existe ninguna pipa, solamente en mi cabeza la imagen mental. En este caso es lo mismo, yo tengo la imagen de una pipa, por lo tanto tengo una imagen, tengo una representación gráfica, ¿sí? Hecha en un dibujo, por eso no es una pipa. Entonces podemos llegar a pensarlo, piénsenlo, igual reflexionenlo, por qué el pintor dice que esto no es una pipa y en la próxima lo charlamos. Perdón por darles un tema tan complejo, pero me parece que es súper importante que lo tengan y si bien es el más complejo, lo estoy dando súper liviano como lo haríamos de manera presencial. Si tenemos la oportunidad de vernos dentro de unos meses, lo vamos a volver a hablar y lo vamos a volver a trabajar, pero tengan en cuenta que lo que les di es lo básico para que entiendan medianamente Saussure y con estas actividades del cuadernillo creo que ya estaríamos bastante bien y bastante cubiertos en lo que es teoría de Saussure. Después vendría un poquito de semiótica, que es más ameno, es un poco más sencillo, pero esto es muy filosófico. Piensen por qué esto que estamos viendo no es una pipa y lo hablamos la próxima clase por Zoom. Nos vemos, chicos.